Saludamos a esta hora, son las 7:04, al asambleísta Elías Hachero del Movimiento Unidos por Pastaza. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día. Muy buenos días, qué gusto saludarles desde la provincia de Pastaza, desde la Amazonía. Bienvenido. Y a propósito de la región amazónica, la situación es complicada en esa zona de nuestro país. Y digo complicada porque ustedes de alguna u otra manera, y entiendo que los habitantes de la región amazónica están desatendidos, por así decirlo, y creo que exigen ustedes acciones por parte del gobierno, asambleísta. Sin duda, es importante manifestar que en el transcurso de estos días, de esta semana, los 14 legisladores de la Amazonía, es decir, los 13 legisladores de las 6 provincias amazónicas, más del asambleísta nacional Salvador Quispe, nos hemos unido en la finalidad de establecer una proclama por la dignidad y la justicia de la región amazónica. Decirles que la región amazónica cuenta con 6 provincias, con 41 cantones y alrededor de 169 parroquias rurales. De ellas, muchas son de acceso aéreo o fluvial. Y ante la realidad misma que vive nuestra Amazonía, quien cumple un papel estratégico para el desarrollo del país, miren, por más de 50 años se viene aportando al presupuesto general del Estado desde los sectores importantes como el petrolero, en el tema energético, el tema minero, los recursos biológicos y desde luego los recursos genéticos. Y ojo que entre enero y junio del año 2022 existe un ingreso de más de 8.400 millones de dólares al presupuesto general del Estado. Además, decirles que posee la superficie más extensa del bosque nativo y otros ecosistemas frágiles que proveen servicios indispensables para la vida y la regulación del clima. Decirles también que habitan pueblos y nacionalidades indígenas, en alrededor de 14 nacionalidades, y algunas de ellas en aislamiento voluntario, así como los mestizos, afroecuatorianos y blancos. Entonces, a pesar de que tenemos esta contribución biológica, económica y financiera desde sectores estratégicos, la región amazónica mantiene los índices de pobreza más altos del país, con una incidencia de alrededor del 53% de pobreza por ingresos, así como el 33.53% de pobreza extrema. Entonces, en ese contexto, la problemática sigue latente en algunos ámbitos que hemos manifestado nosotros. Por ejemplo, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema productivo, el sistema vial, entre otros elementos que realmente han permitido, primero, la unidad de los legisladores de la Amazonía, de las distintas bancadas, de distintas tiendas políticas, ideológicas y demás, pero con una sola finalidad, de que hoy mismo que se ha planteado este extracto de la proclama por la justicia y la dignidad de la región amazónica, pues busquemos alternativas ante el Ejecutivo, ante el señor Presidente de la República, para establecer la línea de acción inmediata de atención a la Amazonía. ¿Han conversado ustedes con las autoridades gubernamentales frente a estas necesidades como salud, educación, el área productiva y la asignación de recursos que tanto requiere la región amazónica, asambleísta? Sí, realmente nosotros en ya más de los 12 meses que estamos en la Asamblea Nacional hemos cumplido con el propósito de que, primero, más allá de cumplir procesos de legislación y fiscalización contrarias a la política pública, pues ver escenarios favorables que nos permitan buscar el desarrollo y progreso de la Amazonía. Sí, tomando en cuenta la crisis económica, la crisis política, la crisis social, esta crisis de inseguridad mismo que hoy estamos pasando. Pero más allá de decir esto, hemos querido ya tomar cartas en el asunto. Hay factores importantes que no se han tomado en cuenta por parte de incluso varios ministros que han tenido que comparecer en las distintas comisiones, pero ha sido un saludo a la bandera. O sea, no han recibido, perdón que lo interrumpa, asambleísta, no han recibido respuesta a los planteamientos, por eso es que hablan ustedes de un ultimátum para esta situación en la región amazónica. Así es, efectivamente, es eso. Y creo que al tomar este tipo de acciones ya hay reacciones importantes. Mire, nosotros hemos dicho no queremos ir más allá de que podamos proponer, sí, de que podamos dialogar, de acuerdo, de que nos sentemos a establecer una hoja de ruta prioritaria, desde luego, pero que se escuche, que se canalice, que se hable con claridad hacia dónde se pueden caminar principalmente las prioridades que tiene la Amazonía,
Y mire, como estamos viendo a la presente fecha, pues realmente vemos que no ha existido una atención prioritaria, y sobre estos elementos lo que planteamos justamente es que más allá del diálogo se vayan concretando acciones, principalmente con aquellas instituciones que han inobservado la ley amazónica, o la denominada Ley Orgánica de la Planificación Integral de la Circunscripción Especial Amazónica. Y aquí hay que decirlo con claridad. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, la Secretaría de Educación Superior, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Control de Recursos Naturales y demás, el Ministerio de Trabajo, sí, y la misma Secretaría Técnica de la Amazonía han incumplido con la misma ley. Entonces, recordemos que en días anteriores, luego del seguimiento y evaluación a la ley amazónica, desde el Pleno de la Asamblea Nacional se resolvió cumplir con el propósito de de fiscalización y control político a algunas de estas entidades. Pero antes de llegar a esa instancia, lo que sí hemos dicho, a ver, establezcamos un escenario favorable para no generar un espíritu de cuerpo y que al final del día alguien, como decía por ahí, se llegará a movilizaciones. No queremos eso. No, lo que queremos es buscar alternativas elementales para poder decir, la Amazonía tiene esta hoja de ruta en función del presupuesto, en función de la política pública, en función de la realidad de todos los actores. ¿Las asignaciones económicas que por ley le corresponde a la región amazónica han llegado o no han llegado? A ver, qué importante inquietud. Realmente el petróleo principalmente ha venido produciendo permanentemente. Ni siquiera en pandemia se dejó de producir. Y de los recursos que por ley le corresponde a la Amazonía a través de la ley amazónica, a la presente fecha, de lo que significa el Fondo de Desarrollo Sostenible, son alrededor de 300 millones de dólares que se les está adeudando a los gobiernos seccionales. O sea, no es justo que realmente cuando hayamos nosotros entregado todo el escenario favorable para que el país pueda surgir en los distintos ámbitos, se le siga adeudando e incumpliendo con la ley. Entonces, esos son otros de los factores que se han incumplido y que realmente ha generado una reacción, desde luego lógica, en estos actores. Prefectos, alcaldes, juntas parroquiales se han unido también para establecer esta proclama, y que al final del día lo que hemos manifestado es: unifiquemos criterio, pensamiento, propuesta, antes de llegar a otras instancias que realmente demanden otro tipo de acción. Es el 46% del territorio ecuatoriano lo que representa la región amazónica asambleísta, y bien señala usted, con estas 6 provincias y, como decía, 41 cantones y 169 parroquias. Es decir, la desatención, perdóneme la expresión, se riega por toda esa región. Es lamentable, esa es la realidad, es la triste realidad. Habíamos dicho, y yo quisiera invitarles a los mismos ministros que conozcan, hablemos de Pastaza, por ejemplo, que geográficamente es la provincia más grande del país. De las 17 parroquias, 5 de acceso aéreo. Vamos a ver qué pasa en Río Tigre, en Río Corrientes, en Curaray, en Montalvo, en Sarayac. Allá no es que tenemos el vehículo a disposición, o el chofer a disposición, o las condiciones para que puedan vivir como lo están haciendo. No, acá ni siquiera hay vialidad, acá ni siquiera hay energía, peor conectividad, peor internet, para dar la solución a lo que hoy se vive en las grandes ciudades, como es el tema de las plataformas interactivas para que los estudiantes puedan superar estas brechas que han tenido luego de la pandemia. No, hablar de salud, hablar de educación. En educación, ni siquiera infraestructura, peor condiciones para que puedan ellos recibir adecuadamente sus enseñanzas. Ahora, este abandono asambleísta a la región amazónica no es de ahora, ¿ha sido de siempre? Sí, ya son alrededor de 50 años que ha venido produciendo, generando a la Amazonía recursos importantes para el erario nacional, es decir, para el presupuesto general del Estado. Y hoy mismo hablar de salud, como le había indicado, ni siquiera medicina, peor infraestructura, peor especialistas, peor médicos o enfermeras, peor especialistas. Entonces, esa es la realidad de cada uno de estos sectores que realmente han vivido en el olvido, y con los recursos que han surgido de la Amazonía, pues realmente hemos visto cómo el país se ha desarrollado. Pero no es justo que podamos seguir viviendo como hoy lo estamos, y en algún momento, yo decía en mi intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional, tranquilamente la Amazonía sería un Dubái pequeño dentro de un país como el Ecuador, tan rico, tan productivo, tan biodiverso, pero realmente no se le ha puesto responsabilidad mayor
para que esto pueda surgir y poder superar esas grandes brechas que tiene nuestra Amazonía. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Solamente una última pregunta y rapidito. ¿El ultimátum significa que hay una fecha que han puesto ustedes? Bueno, y creo que en los próximos días no hemos querido llegar a instancias fuertes, digamos, radicales, sino más bien buscar el diálogo, buscar el consenso, buscar alternativas, pero que se preste atención. O sea, no se puede venir a dar un paseíto por aquí, a decir esta vía va esa, el agua, creo que realmente en el momento oportuno eran 3 horas de viaje y que hoy los ciudadanos tienen que darse 14 horas dando la vuelta por Napo, Orellana y llegar al Aguagrio, Sucumbíos, cuando es la mayor producción petrolera que tenemos en esos sectores, o para ingresar al corazón de la Amazonía por Baños, Puyo, pues tengamos permanentemente derrumbos y que cuando se ha pedido atención prioritaria realmente han dejado que el tiempo pase y después decir ya no sucede nada y han tenido que ser los gobiernos seccionales quienes cumplan el rol de por ejemplo, de obras públicas, entre otros temas. Entonces, no queremos que siga esta desatención, sino más bien que trabajemos en unidad, sí, de criterio, de pensamiento y propuesta, y que esta proclama que ha generado la unidad de los 14 legisladores de la Amazonía, pues realmente signifique atención en los escenarios que realmente dignifiquen a la Amazonía. Buen día y gracias, asambleísta. Que tenga una buena mañana. Siempre las órdenes. Un abrazo a todos. Gracias. El asambleísta Elías Hachero del Movimiento Unidos por Pastaza. Ultimátum que le da la región amazónica al gobierno por la desatención en varios aspectos. Vamos a hacer la pausa. Son las 7 de la mañana con 15 minutos.